exhalación es igual a calma, inhalación es igual a activación. Tú llegas a un momento de estrés, a través de la respiración tú puedes enviarle señales al cerebro para decirle que estamos en un lugar seguro y en un lugar de calma. ¿Quieres llorar? También puedes llorar y después respirar. Sí, y van a empezar a inhalar como visualizando que el aire se va hacia la barriga. Que hay gente que dice, ay no, es que yo no sé meditar. Eso es meditar. Sí, es estar en el presente. Y siento que la respiración uno la da súper por Sí, sentada. o sea, uno no se da cuenta que respira tranquila, pausada, lenta y profunda. Inhala, exhala. Hola, hola. No, ustedes no se imaginan la felicidad que yo tengo. Cada día esto se pone mucho más emocionante. Cada día tenemos muchísimos más conocimientos. Esta segunda temporada me ha llenado el corazón. Ustedes ven que cada vez estamos como más sueltos, como más abiertos a nuevas posibilidades. Y es porque esto es un espacio seguro y desde el principio siempre les he dicho que lo que quiero es que nos enfoquemos en ser nosotros mismos, en crecer, en brillar y desde fortalecer todas esas áreas de nuestra vida que nos integran. Hoy estoy súper feliz porque una persona que llevaba, yo voy a decir persiguiendo, pero no es persiguiendo. No habíamos podido cuadrar, pero hasta que coincidimos. Ajá, desde hace mucho tiempo, cuando íbamos a comenzar a grabar Sublime, yo ya había hablado con ella por cosas de la vida, no se nos pudo dar, pero en este momento fue el momento perfecto y aquí estoy con la doctora María Camila Henao. Ella es médica integrativa. María, bienvenida a Sublime. Gracias, Meli, por regalarnos este espacio, por permitirme estar aquí también para compartir lo que pueda compartirles y súper chévere. A mí me emociona demasiado porque yo cuando empecé a pensar en Sublime, yo siempre decía, ay, ¿a mí quién me va a decir que sí? Y siempre que yo llego a tocar puertas, las personas son súper dispuestas y con María, desde el primer momento, cuando ni siquiera tenía nada al aire, cuando pues todavía estaba muy sesgada a lo noticioso, mis redes sociales no tenían absolutamente nada y María me dijo que sí. Y hoy está aquí para compartirnos su conocimiento. Ya sabemos que todas las áreas de nuestro cuerpo se integran, pero ella está hoy aquí para enfocarse literalmente en el cuerpo. Cami, hablemos de la respiración, porque es tan fundamental en nuestro proceso físico, qué papel emocional, mental, o sea, de respiración podemos hablar muchísimo y me encanta que ese sea el tema porque de hecho es algo que recientemente como que he venido integrando aún más. Yo recién me certifiqué en facilitadora de breathwork y respiración funcional, entonces es como todo el tiempo tenemos la respiración ahí, es una herramienta que está 24/7 con nosotros y entonces la gente dirá como pues qué de raro o qué de maravilloso o qué de importante extra tiene la respiración, ¿cierto? Por un lado, pues es una de las capacidades, pues o de las necesidades vitales que tenemos, ¿cierto? A nivel físico, si tú no respiras, pues no hay oxígeno en tu cuerpo, no funcionan tus órganos y pues mueres, ¿cierto? Pero eso no es lo único, sino que con la respiración podemos lograr regular y controlar muchas funciones de nuestro cuerpo. Y esto se da a través del sistema nervioso. Aquí me voy a meter un poquito como en la parte médica, pero lo voy a hacer como de una forma fácil porque creo que a la gente le gusta también saber y entender esto. El sistema nervioso autónomo, que es también una de las herramientas con las que yo trabajo, es el que regula todo. Haz de cuenta, es la red eléctrica del cuerpo y es lo que dice, aquí te inflamas, aquí dueles, aquí funcionas, aquí se liberan estas hormonas, aquí se liberan estas otras. Es como unos muñequitos por allá mandando señales a todas partes y diciendo que funciona de una u otra manera. Este sistema nervioso se divide en dos partes principales. Una que es como el simpático, que es una red como de alerta, de reacción, que sensa cuando estamos como en peligro, cuando tenemos que actuar rápido, cuando tenemos que hacer cosas bajo estrés. Físicamente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, libera hormonas como cortisol, por ejemplo. Mentalmente nos permite estar como en periodos de estrés para reaccionar rápido, pero nos disminuye funciones como la memoria a largo plazo, nos disminuye funciones como la parte gastrointestinal, porque en un momento de alerta no lo necesitamos, hay que responder rápido, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso simpático es alerta. Por eso es que cuando a uno le pasa algo, no sé, tuvo un accidente, algo así como... Se te olvidan las cosas. Uno dice, no, yo no me acuerdo, o sea, cuando yo desperté, cuando yo miré, estaba ya en tal... Porque estás ahí, ¿cierto? Solamente para responder.
Entonces, ese es el de alerta. En la otra rama se llama parasimpática, que es como ya la rama de regulación. No es tanto de reacción, sino de regulación a largo plazo. ¿Qué me regula esta parte? La regulación celular durante el sueño, que podamos tener un buen descanso, que podamos tener una buena digestión, que nuestro sistema inmunológico funcione bien, la parte de las emociones también, que podamos tener unas emociones más reguladas, nos regula las conexiones neuronales para formar memoria, para organizar las ideas, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un balance, la idea es que podamos vivir más en un tono parasimpático, que es lo que nos permite como ir y estar más a largo plazo, y que solamente en periodos puntuales usemos el simpático, pero que inmediatamente se quite el estresor, podamos volver a la normalidad. Entonces ustedes dirán, ¿por qué me está hablando de esto si estamos hablando de respiración? Entonces, con la respiración podemos regular el balance entre estas dos ramas. Entonces, por ejemplo, tú llegas a un momento de estrés y estás muy estresado, o porque tienes un examen o un trabajo o algo que presentar, o simplemente vienes de un periodo muy prolongado de cosas que te han mantenido en alerta, ¿cierto? A través de la respiración tú puedes enviarle señales al cerebro para decirle que estamos en un lugar seguro y en un lugar de calma, porque la respiración es la única función del sistema nervioso autónomo que podemos hacer conscientemente. Las funciones del sistema nervioso autónomo generalmente son inconscientes: la secreción de hormonas, la regulación del sistema gastrointestinal. O sea, tú no dices, ay, voy a digerir lo que me acabo de comer. No, eso pasa porque es autónomo. Pero tú normalmente respiras inconscientemente, pero tú sí puedes empezar a respirar conscientemente. Entonces ahí es cuando empezamos a ver la magia. Entonces, cuando tú estás en un momento de estrés o de alerta y empiezas como a decir, listo, voy a enviar a través de mi respiración tranquila, pausada, lenta y profunda una señal al sistema nervioso de que estamos bien, de que estamos en calma. Y eso te va a permitir ver con más claridad y sentir con más claridad lo que realmente está sucediendo. Entonces, a nivel como de vivir en el día a día o de supervivencia, es algo maravilloso. Eso me parece fantástico, porque hay cosas que yo no, pues de casi nada no tenía ni idea. Y siempre decían como si estás súper estresado, o sea, el cuerpo funciona más lento, te da entonces, ¿cómo es que se dice cuando? Constipación, o sea, la digestión se pone lenta, porque te inflamas. Y es porque literalmente es eso lo que está pasando. No sabíamos, aquí estamos aprendiendo de todo. Es puro sistema nervioso. María, y entonces, ¿uno cómo hace para integrar eso en el día a día? O sea, si yo quiero, bueno, no, espérate, antes de eso, ¿yo cómo reconozco si estoy como con ese sistema nervioso alerta súper activado? O ¿cómo se llama el otro? El sistema nervioso simpático, o el parasimpático es el bajito. Es simpático, y ese es el que nos mantiene alerta, ¿cierto? Si lo tengo súper activado y de manera inconsciente, pues porque uno no se da cuenta. ¿Y cómo lo puedo manejar desde la respiración? O sea, entonces, lo primero es lo que tú dices, muy importante, identificar, ¿cierto? Como hacer consciente de eso, porque muchas veces nos montamos como en ese tren de ir a toda velocidad y ni nos damos cuenta hasta que colapsamos, ¿cierto? Y eso es lo que yo muchas veces veo en consulta, ya cuando estamos en el colapso. Entonces, ¿qué síntomas podemos tener que estamos como muy alerta? Que no estamos durmiendo bien o no estamos descansando. Ahora llegamos en un punto en el que, no sé, dormir 4 horas o 5 horas es lo normal, y la gente muchas veces dice, no, es que yo con 4 horas tengo, y qué pesar, hay otros que necesitan 8. Realmente no, es porque seguramente llevas mucho tiempo en ese ir de 4 horas y, entre comillas, te acostumbraste a eso, ¿cierto? Pero no quiere decir que eso sea lo correcto que tu cuerpo necesita. Y pasa muchas veces que cuando esas personas como que empiezan a descansar mejor, a dormir las 6, 7, las 6 horas debería ser mínimo, pero ideal que sean 8, ellos dicen como, pucha, o sea, sí, yo estaba demasiado mal, ahora conozco qué es lo que es realmente sentirse bien. Entonces es como empezar a detectar esas cosas de, si estoy sintiéndome cansada durante el día, eso no es normal. Que tengo mucho trabajo, sí, pero uno debería tener el suficiente descanso para poder hacer todas las funciones en el día a día. O de pronto que estoy más irritable, que cosas que de pronto antes no me generaban tanto disconfort, ahora sí, y por qué estoy tan irritable, y por qué estoy como tan llorón y que todo el mundo me molesta.
Temas también como la digestión, que de pronto no está bien, puede ser como, generalmente es constipación, que les cuesta ir al baño, pero también hay personas que se pueden manifestar con que están más suelticos, entonces van muchas más veces al día, les duele el estómago, a mucha gente le empieza a dar gastritis también, ¿cierto? Entonces, estos son como algunos de los síntomas. Otro síntoma es el dolor. Entonces, empezar a aparecer dolor en diferentes partes del cuerpo. Ahora hay algo muy común que se llama fibromialgia, que es que a muchas personas les duelen muchas articulaciones y no hay como un diagnóstico puntual físico, claro, como un daño en la articulación o algo así, o simplemente después de tener artrosis, como el aumento de ese dolor, estar todo el tiempo bajo situaciones de dolor, bajo estrés. Esto muestra un sistema nervioso simpático elevado. Quiere decir que no estamos recuperando bien. Los dolores de espalda también. Si es algo crónico, sí. Pues a ver, uno le para un dolor de espalda porque un día hizo una fuerza mala, o porque caminaste mucho, o porque hiciste un sobreesfuerzo, pero normalmente con un descanso adecuado, eso puede mejorar, ¿cierto? A menos de que tengas como algo ya, una lesión establecida, ¿cierto? Pero es algo crónico, y crónico me refiero más de 3 meses o de 6 meses, ya hay que poner atención, porque eso me está generando una alerta. El dolor es una alerta constante. Es que, ¿sabes a mí qué me da? Yo considero que yo no soy una persona estresada, pero yo creo que inconscientemente a veces mi cuerpo empieza como no lo saco, o sea, como estrés de como a recogerlo en algo. Y me estaba dando como un cosquilleo en la espalda. Entonces, como si me estuvieran haciendo así todo el tiempo. Como aquí en ese músculo. Y yo dije, ¿no será que estoy muy estresada? Hoy no lo tengo, pero a veces me da, como se me quita, me da, se me quita, me da, no sé. Puede que haya días en los, a ver, no quiere decir que si tienes un dolor es porque eres una persona estresada, pero muchas veces cuando no ponemos atención a esas pequeñas alertas y se empiezan a sumar con otras, ahí sí llegamos a un punto en el que ya estamos como en un punto de colapso, ¿cierto? Probablemente no es que tú tengas una alteración ahora, sino que puede que algunos días te sobreesfuerces más, o estás más cansada que otros, o haces algún movimiento importante con tu cuerpo, habría que mirar la biomecánica, todo, y estresas mucho más un músculo, y eso se puede corregir, ¿cierto? Pero si entonces tú te quedas, no sé, 10 años haciendo lo mismo, y a eso le sumamos que no duermes bien, y a eso le sumamos que te doblas en el trabajo, y etcétera, entonces llegamos a otro estado, ¿cierto? Que es en el que no queremos estar. La respiración, por ejemplo, también nos ayuda muchísimo para regular el dolor, porque como el dolor va por la vía de alerta, la vía simpática, entonces cuando tenemos dolor de cabeza, dolor en alguna extremidad, el dolor lumbar, por ejemplo, lo puedes empezar a intentar. Los ejercicios de respiración consciente nos ayudan a bajar un poquito esa alerta y que el dolor se perciba menos. Entonces también es una herramienta chévere. Bueno, ahí te interrumpí en la mitad, pero nos estabas explicando, María, como cuáles eran esos signos de alerta, y nos ibas a explicar qué entonces podríamos hacer cuando los identificamos. Entonces, cuando tenemos unos signos de alerta como estos, una medida como para el momento es enfocarnos en la respiración, ¿cierto? Entonces, una respiración funcional, que se define como una respiración pausada, profunda, suave, ¿cierto? Nos ayuda a enviar la señal de calma para volver en el momento a regular. Obviamente hay que empezar a tratar también el problema de base, no es como, no sé, tengo un montón de deudas y solo respirando se me van a quitar las deudas, pero seguramente si uno se sale del estado de estrés, con la respiración vas a tener más claridad para encontrar la solución al problema, ¿cierto? Si tienes un problema físico, una alteración en una articulación o algo así, pues también hay que recurrir al médico para mirar qué cosas más podemos hacer, pero en los momentos puntuales, para evitar como empezar a crear esa bolita de nieve de estrés y más estrés hasta llegar a un punto de no retorno, la respiración nos ayuda mucho, siempre que sea así, lenta, pausada y profunda, y que las exhalaciones sean más largas que las inhalaciones, porque al exhalar estimulamos unos centros respiratorios del cerebro que son los del sistema nervioso parasimpático. María, o sea que, pues yo he escuchado varias veces que hay varios tipos de respiración. Sí. Yo sé que eso puede ser un poquito más técnico o más de gente que lo practica pues a diario. Pero, o sea que para regular el sistema es solo esa.
¿O hay varios tipos o formas de hacerlo? Sí, hay muchas técnicas de respiración, ¿cierto? Como para dormir mejor, para mejorar el sistema inmune. Hay otras que son de activación incluso, que son para por la mañana, respiración de café, respiración de fuego, que antes ven como cuando uno está muy dormido. Por el contrario, para activar el simpático reguladamente y pues estar más alerta y más concentrado. Ahora podemos hacer al final algunos de los ejercicios de respiración, pero pues como lo grande de todas este tipo de respiraciones es que si queremos calmarnos, las exhalaciones deben ser más largas, porque vamos a verlo de esta forma. Exhalación es igual a parasimpático, o sea, a calma. Inhalación es igual a activación, o sea, simpático. ¿Tú qué haces cuando alguien te asusta? La gente misma hace una inhalación. Y cuando tú, por ejemplo, estás estresada haciendo algo y lo entregas, descanse, una exhalación. Entonces mira que es así de fácil. Exhalación es igual a calma, inhalación es igual a activación. Entonces para cuando queremos relajarnos, que es la mayor parte del tiempo, las exhalaciones más largas que la inhalación nos ayudan a bajar. Cuando queremos activarnos, las inhalaciones son un poco más rápidas, ¿cierto? Pero tampoco queremos hacer una activación agresiva. Entonces ahí también hay unos protocolos de balance, como para que sea una activación coherente, ¿cierto? No como a la loca para terminar así, sino coherente. Entonces, es así. María, y pues, ¿cómo lo deberíamos de hacer? O sea, no sé, cuántas veces al día, o tener, no sé, como que la pausa activa incluya la respiración, cuánto tiempo, porque yo pienso que al inicio sí tiene que estar muy en el tecnicismo para poder integrarlo. Eso es súper importante porque es como crear el hábito, ¿cierto? Al principio, si uno no está acostumbrado a respirar como adecuadamente, pues le puede costar. Entonces, lo que hacemos inicialmente es como recomendarle a las personas que saquen al menos 5 minutos de su día, idealmente por la mañana, porque es como cuando uno está más fresquito, no tienes tantas cosas en la mente y no te has montado como en el rush del día a día para tomar al menos unas respiraciones. Pueden ser 5 minutos y el primer ejercicio que yo les enseño a mis pacientes es como también ver qué músculos estás utilizando, porque muchas veces vemos que la gente empieza a respirar acá, superficial. Entonces mira que son respiraciones corticas y rápidas, no son las respiraciones funcionales que queremos que sean lentas, profundas y suaves. Entonces lo que yo les digo es que empiecen y se pongan las manos en las costillas y van a empezar a inhalar como visualizando que el aire se va hacia la barriga, como hacia abajo, para llenar el tanque inferior y ver cómo se mueve el diafragma. Entonces inhalando lentamente, por ejemplo en 3 segundos, y exhala despacio en 6. Y solamente sentir cómo se mueve el diafragma te va a ayudar a generar esas conexiones neuronales para que en el día a día, ya más adelante, eso sea lo que tu cuerpo realice. Entonces, no sé, las primeras 2 semanas hacer simplemente este ejercicio, porque son cosas tan sencillas que a la gente les da pereza hacerlas. Es como, ay, no, pues luego lo hago, pues solo son 5 minutos. Respiro mientras me baño. Sí, pues o mientras voy al trabajo, mientras hago la llamada, no. Entonces, solo son 5 minutos que te paras en el espejo antes de bañarte a mirar simplemente cómo estás respirando y contando. Eso, por un lado, es una meditación, porque no estás pensando en nada más. Eso te iba a decir, que hay gente que dice, ay, no, es que yo no sé meditar. Eso es meditar. Sí, es estar en el presente. En ese presente estás observando cómo estás respirando, ¿cierto? Y estás entrenando tu cuerpo para respirar de esa forma. Entonces, esa es una forma de empezarlo a hacer como para que el cuerpo lo vaya integrando. Idealmente que lo pudieran hacer al menos 3 veces al día, ¿cierto? Pero pues es mejor algo que nada. A mí los que me dicen, no, es que yo en el trabajo, no sé qué. Bueno, entonces vamos a empezar al menos una vez por la mañana. A la siguiente cita, sí, todos los días estoy súper juicioso, ya está más integrado. Entonces vamos a empezarlo a hacer en el almuerzo o en la cena antes de dormirse y así. Y ya después les digo como cada vez que se sientan, porque la respiración te ayuda a ser más consciente de tu cuerpo también. Entonces uno empieza a percibir cuando estás en esos momentos de estrés. Entonces yo les digo, cuando estás en un momento de estrés, solamente haz 10 respiraciones profundas, así, inhalando en 3 segundos y exhalando en 6.
y vas a ver el cambio. O sea, puede que no se te solucione la vida, probablemente no, pero la idea es que podamos estar con más claridad para seguir funcionando y para seguir haciendo las cosas. Y eso mismo pasa, no sé, un ataque de ansiedad, cuando uno no sabe qué hacer, quiere llorar, también puede llorar y después respirar. Sí, también puede llorar y después respirar. Eso también es muy importante, o sea, uno tampoco puede decir como, no, yo soy súper zen y todo el tiempo. No, Sí. pues hay que sentir las cosas. Y ahora que hablamos de sentir, la respiración también es una forma en la que le permite a uno sentir la vida sin tener que consumirse en el caos. Y esto te lo digo muy desde mi experiencia, porque ahora este semestre yo creo que ha sido como... Y la respiración me ha ayudado muchísimo a observar, como a observar las situaciones de la vida y sentir, porque hay que sentir el dolor, hay que sentir la tristeza, hay que sentir la frustración, es algo que hace parte de la vida, pero que uno pueda sentirla sin sufrirla o sin envolverse en todo el caos. Y eso me lo ha dado mucho la respiración. Cami, yo te quería preguntar sobre eso precisamente. ¿Por qué? Aquí en Sublime acabamos de salir de un especial que tuvimos sobre la muerte, ¿cierto? Y ayer es que estaba hablando contigo, Cami tuvo una pérdida hace poco y yo le dije, si no te sientes en disposición, lo podemos reprogramar, yo no tengo problema. Ella me dijo, no hay problema, lo podemos hacer. La respiración me ha ayudado mucho y yo dije, necesitamos hablar de esto. Pues porque en esas circunstancias, por lo general, lo digo desde mi experiencia propia, uno pierde mucho el ritmo, o sea, uno dice como, sí, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo corro? ¿O me siento? ¿O lloro? ¿O me paro? ¿O voy donde está? Uno no sabe qué hacer. Entonces, en esas situaciones de caos, que la muerte es una de ellas, pero no es solo la muerte, hay otras pérdidas que también son muy dolorosas, ¿cómo entramos en estado de calma? Con la respiración. Lo que me contabas ayer. Entonces, bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Una es la respiración funcional, que es lo que hemos hablado, y lo otro es el breathwork. Ya te voy a explicar qué es esto. Entonces, desde la respiración funcional, que es pues la respiración pausada, consciente, tranquila, que uno conecta mucho con uno. Yo siento que la respiración es como la puerta, esto ya va a sonar muy romántico, pero es una percepción muy mía. Es válido, aquí es como la puerta de entrada hacia el alma. Ajá. Porque tú a través de la respiración, como les expliqué ahorita, controlas el sistema nervioso. Y para mí, el sistema nervioso autónomo es la representación del alma en el cuerpo físico. Ay, me encanta. Porque es como lo real, ¿cierto? Mira que muchas veces escuchamos esta frase de que el cuerpo guarda lo que tu mente todavía no reconoce, ¿cierto? Y es porque tu sistema nervioso autónomo tiene una programación de acuerdo a lo que tú has vivido, a tu linaje, a tu genética, a muchas cosas, y puede que tú racionalmente no la sepas, pero tu cuerpo lo sabe y actúa en torno a eso. Así tú mentalmente digas no, el cuerpo lo hace, ¿cierto? Entonces, a través de la respiración, como puedo controlar ese sistema nervioso autónomo, también puedo comprender cosas que ese sistema nervioso autónomo me dice. Y así, pues, puedo tener una conexión más profunda con mi subconsciente y con mi alma. Entonces, esto ya se vuelve muy místico, pero a mí me encanta porque es cuando se junta lo esotérico con lo científico. Ay, a mí me encanta, es mi mejor parte. Y ahora, entonces, hablando de la muerte, pues, la muerte es un proceso de transformación. Y de hecho yo esta semana escribiendo pues como cosas, la transformación siempre nos genera incomodidad, ¿cierto? Siempre hay un caos, siempre hay como una vibración, imagínate como un montón de moléculas vibrando antes de la explosión. Así es como el proceso de transformación. Y la respiración me ha permitido estar en la calma mientras observo ese proceso de transformación. Y me ha permitido sentir lo que tengo que sentir sin generarme como una incomodidad más grande de la que realmente ya es. Porque muchas veces nosotros estamos mentalmente configurados para hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo era muy así, yo tengo A, B más C en el día y tengo que cumplir con todo esto, independiente de lo que pase, o sea, se puede caer el mundo acá, pero si esto fue lo que yo me planeé, así lo tenía que hacer. Ajá. Entonces muchas veces cuando ocurrían cosas externas que me obligaban a pararlo, me generaba muchísima frustración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta semana
ha sido una semana en la que yo casi no he entrenado porque me he dedicado a sentir. Entonces me he dedicado a sentir que es perder un ser querido. Mi abuelito es la primera persona cercana a mí que se me muere, entonces ha sido como explorar qué es sentir esa ausencia, acompañar a mi familia, que en otro momento de mi vida hubiera sido completamente difícil porque hubiera entrado en el conflicto de o siento o cumplo con lo que yo misma me había propuesto. Entonces la respiración como que me ha traído a un lugar en el que yo puedo observar desde afuera y simplemente decir, bueno, si ahora me toca sentir tristeza, siento tristeza. Y está bien, la tristeza eventualmente pasará, pero hay que sentirla. Muchas veces creemos que sentir la vida es solo ser feliz y estar súper así zen y en paz y armonía, pero realmente sentir la vida es poder sentir todo lo que implica ser un humano. Y el dolor y la tristeza hacen parte de eso. Entonces estos ejercicios de respiración funcional, de cuando de pronto estaba muy agitado, incluso mi familia también, entonces yo, todos a respirar, quietos. Ya nos permitía estar como en un poquito más de claridad. Sí, claro. No es una desconexión, porque eso tampoco se trata, como de no sientas, no es sentir. Antes conectarse con la Exacto, emoción. antes sentir, pero con más claridad y con más serenidad. Sí, porque es que uno a veces siente como la emoción, pero sin saber para dónde voy, o sea, es solo como que lloro y sin... no, ni siquiera sé qué es lo que está pasando por mi mente. Exacto. O muchas veces queriendo salir de ahí. Eso, como Muchas huyendo, veces, huyendo. ay, yo no quiero sentir esto, o siento tristeza, pero no, qué rabia, yo no quiero estar así, ya no quiero estar así, quiero salirme, ya quiero que esto ya acabe para no sentir nada. Y creo que así es más difícil, porque de hecho esta semana publiqué una frase que me encontré por ahí en Instagram de eso, que decía que estos momentos de oscuridad, entre comillas, se pueden afrontar de una manera flexible, y la manera flexible es sintiéndolo y dejando que eso te traiga lo que te tiene que traer y se irá cuando ya tú recibas eso, o de una manera rígida, que la rígida es queriendo que no sea de esa forma, rechazándolo, y de la manera rígida pues es más fácil quebrarse. Ayer nada más estuve en una charla y era sobre la crisis y ponían un versículo de la Biblia que decía como, no me acuerdo, porque no me acuerdo de esas cosas textuales, pero literal era eso, como permítete fluir a través de la crisis y después ya eso va a pasar y te va a dejar un aprendizaje, pero por ahora vívela, o sea, como no huyas, sino que vívela. Vive la crisis. Entonces en esos momentos de crisis la respiración es como una ayudita para evitarnos ir del todo a la alerta y estar más en la calma, para permitirnos estar en esa crisis en una calma, que ha sido muy chévere. Hay otra cosa que se llama el breathwork, que son ejercicios de respiración. Ya esto no es respiración funcional, pausada, sino que son ejercicios de hiperventilación, ¿cierto? Son ejercicios guiados, idealmente los guía una persona que se haya certificado en esto. Y lo que hacen estos ejercicios de hiperventilación es una sesión de más o menos 1 hora, es que generan cambios bioquímicos en el cuerpo que activan el sistema nervioso parasimpático o simpático, dependiendo de la respiración que uno haga. No me voy a meter en términos bioquímicos, pero el punto es que al final de la sesión tú tienes una regulación del sistema nervioso que te permite estar más en calma. Y muchas veces algunas personas pueden entrar en estados de alteración de conciencia y puedes integrar muchas cosas o situaciones que te estén sucediendo en la vida diaria. Esto para mí ha sido maravilloso, porque mira que es una herramienta tan fácil como la respiración, que te permite como ir un poquito más allá. Se compara incluso en ocasiones con estados de conciencia alterada, como con psilocibina o con psicodélicos. Solo con respirar. Y solo con respirar. Entonces Son eso ha sido unas muy que son chévere. así como corticas. ¿O no? No, eso... Yo una vez hice una así en un retiro, pero no sé si es Sí, pues no es tan así, pero sí son más corticas, son en hiperventilación, entonces obviamente en el proceso uno sí se siente agitado, aumentas el como simpático mareado. por un momento, te puedes marear, uno siente calambres, pero es algo que tú no haces todo el tiempo, se hace en momentos puntuales y que generan un beneficio. O sea, es como tú no corres 24 minutos, 24 horas del día, tú puedes correr media hora diaria y eso te da un beneficio para tu cuerpo. Tú puedes hacer una sesión de estas, hay unas corticas que se pueden hacer todos los días, pero ellas no te llevan a la luna,
pero puedes hacer una de estas potentes al menos una vez al mes y te da como información o te da la capacidad de conectar más hacia adentro. Entonces esto es súper chévere, es muy bacano. Ay, no, yo siento que esto como que cada vez que ella dice algo, yo siento que hay más tela para contar, porque de verdad que el tema es demasiado amplio. Cami, yo te quería hacer una pregunta y es sobre la respiración en el ejercicio físico. Porque uno siempre ha escuchado como, pues por ejemplo cuando yo estaba en el colegio que era educación física nos decían, respire por la nariz y exhale por la boca. Pero después yo he escuchado también que es más beneficioso respirar solo por la nariz. Entonces en este momento que cambié como de entrenamiento y a veces es más retador, yo soy como... Y si respiro por la boca, a veces me da vaso o así. Entonces, explícanos cómo es esa manera correcta de respirar a la hora de hacer ejercicio físico. Entonces, bueno, a ver, eso es algo muy bioquímico que se les voy a explicar de la forma más fácil, pero lo principal es que lo más fisiológico para el cuerpo, o sea, la forma más usual es por la nariz. O sea, nosotros estamos diseñados para respirar por la nariz y no por la boca. Porque por la nariz tenemos estos pelitos que son los cilios, que calientan el aire, lo humedecen, lo filtran de las toxinas del aire y lo entregan como más listo a los pulmones para que ellos los puedan utilizar. Por la boca no hay esto, no pasa esto, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería siempre respirar por la nariz. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en el proceso de respiración o cuando empezamos a hacer ejercicio, aumentamos el metabolismo. Y el proceso de respiración, como a nivel de los músculos o de los tejidos, se da que tú inhalas aire, el aire tiene oxígeno, y ese oxígeno se monta en unos carritos que se llaman hemoglobina, que es esta molécula del cuerpo que transporta el oxígeno. Entonces estos carritos van de los pulmones al músculo, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los tejidos. Y aquí estos carritos entregan oxígeno y recogen dióxido de carbono. El dióxido de carbono es como el desecho, ¿cierto? Como lo que queda después de metabolizar y después de producir energía. Entonces se monta el dióxido de carbono al carrito y vuelve a los pulmones para sacar ese dióxido de carbono, que es en la exhalación, y volver a inhalar oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en el cerebro unos centros respiratorios que son como unos, haz de cuenta, unos medidores. Entonces estos medidores tienen un límite, que cuando se pasa el dióxido de carbono por ese límite, el cerebro dice, alerta. Dios, no estoy respirando, o sea, no estoy sacando suficiente oxígeno para mandar carritos con oxígeno y botar CO2. Entonces lo que hace es que empieza a sacar CO2 y aumentar el centro respiratorio, es decir, respire, saque CO2 y meta oxígeno porque si no nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces es como la respuesta fisiológica. Como por la boca es una cavidad más grande, podemos exhalar más CO2 que por la nariz. Entonces, como lo que el cuerpo empieza a hacer es a empezar a respirar por la boca. Pero uno puede entrenar eso, ¿cierto? Uno puede empezar a enseñarle al cuerpo que tener un poquito más del CO2 del que normalmente maneja está bien y no nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces, tú no sé si has visto como que algunos deportistas empiezan a entrenar con la boca con una cinta o algo así. Eso pues no hay que hacerlo con una cinta, uno simplemente puede cerrar la boca y ya está, hacerlo consciente. Pero esto lo que hace es que tu cuerpo empieza a sensar que aún así habiendo más CO2 en tu cuerpo, no te estás muriendo, puedes funcionar y puedes seguir entrando la misma cantidad de oxígeno, ¿cierto? Esto porque es beneficioso, o sea, porque es beneficioso tolerar más CO2 en el cuerpo, porque cuando en el músculo los carritos con oxígeno llegan, ven un montón de CO2, sueltan muy fácil el oxígeno. Entonces esto se traduce en que hay mayor aumento de entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces el músculo funciona mejor, es más eficiente, la recuperación es mucho más efectiva y tu respiración también es mucho más fisiológica. Porque como hablamos ahorita, la parte de exhalar e inhalar por la boca es una respuesta simpática, o sea, es un estímulo, estamos en alerta. Entonces podemos hasta cansarnos más de lo que realmente muscularmente estamos cansados. Cuando empiezas a respirar por la nariz, es un estímulo más de calma, como más de más fisiológico y pues es mucho más eficiente, ¿cierto? Obviamente al principio, como no estamos acostumbrados, es difícil, se puede aumentar la frecuencia cardíaca, la sensación es como de pronto me estoy ahogando,
Pero la respuesta a eso es simplemente bajar el ritmo, hacerle más suave y hacerlo de una forma progresiva, ¿cierto? Al final, los beneficios en eficiencia, en mejoría de la capacidad pulmonar son mucho mayores y eso se ha visto en estudios. Entonces es muy chévere poder entrenar el umbral de CO2. Ay, bueno, ahí aprendimos algo nuevo. A la hora de hacer ejercicio es más recomendable respirar por la nariz. Obviamente hay puntos como, perdón por interrumpirte ahí, Tranqui. pero cuando ya estamos como en intervalos de frecuencias cardíacas muy elevadas o de un esfuerzo mucho más grande, pero que son momentos puntuales y específicos, el cuerpo nos va a pedir exhalar por la boca, ¿cierto? Pero eso no es lo que uno entrena todo el tiempo, o sea, uno normalmente todo el tiempo entrena en una zona 2, de una forma más continua, un esfuerzo moderado, y esa es la que uno trata como siempre de alargar, de estar más cómodo en esa zona, respirando por la nariz. Ya cuando llegamos a tirar el cuerpo a los límites, que eso no sucede siempre, ahí sí pues toca por la boca, pero normalmente ideal por la nariz. Ay, Cami, bueno. Entonces, desde el inicio Cami nos prometió que nos iba a regalar un ejercicio de respiración. Entonces yo voy a ser la modelo. Para que ustedes lo hagan en la casa y se conecten con estos beneficios que ya nos contó Cami que tiene la respiración para nosotros. Vale, entonces podemos hacer un ejercicio que pueden hacer cuando se vayan a dormir. Es el ejercicio 4-7-8, entonces vamos a inhalar en 4 segundos, a sostener 7 segundos y exhalar en 8 segundos. No tiene que ser así como específicamente esos segundos. Si les parece de pronto muy difícil sostener 7 y exhalar 8, se puede hacer más corto, tipo inhalar en 3, sostener 4 y exhalar en 6. Lo importante es que la exhalación, que es la última fase, sea mucho más larga que las anteriores, porque como dijimos ahora, exhalación es igual a la calma. Entonces, como ya vamos a dormir, ya vamos a estar más en calma, hay que ir bajando el sistema. La revolución. Entonces yo voy a contar y tú lo vas a ir haciendo. Es listo. Bueno, entonces vamos a empezar en 3, 2, 1, inhala en 4, 3, 2, 1, sostiene 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala en 4, 3, 2, 1, sostiene en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala en 4, 3, 2, 1, sostiene en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala, sostiene, exhala, inhala, sostiene, exhala. Este ejercicio lo pueden hacer entre 3 y 5 veces antes de dormir. Lo mismo tú ves que relaja. Pero es que ahorita lo habíamos hecho con Cami y yo ya había quedado así. Y esta vez yo creo que qué peor que como Para cuando dormir. se despierta uno, cuando ya dices que lo pueden hacer y yo, Volví. Entonces lo pueden hacer de 3 a 5 veces antes de dormir. Generalmente a la quinta vez ya la gente se duerme. Si de pronto no se logran dormir hasta la quinta vez, pueden continuar respirando, inhalando en 3 segundos y exhalando en 6 segundos hasta que ya uno se duerme. Y eso ayuda muchísimo a dormir mejor, a estar más en calma. Y como más conectado con él, porque saben que vi como que estaba viendo más nítida Cami, como que los colores los estaba viendo más nítidos. Hasta ese punto llega la respiración. Sí, uno se conecta más con los sentidos.
Cami, bueno, contémosle a la gente dónde te puede encontrar, qué es lo que tú haces, si yo tengo que, voy a medicina integrativa, todo. Bueno, entonces yo tengo consultorio médico en el Tesoro, en la Torre Médica 2, se llama Seren Medicina Integrativa. Aquí yo hago mi consulta de medicina integrativa. Realmente medicina integrativa es integrar todas las herramientas, ya sea de medicina convencional o de otras terapias, del estilo de vida, de la alimentación, de la historia de vida de los pacientes. La historia de trauma es muy importante porque eso es lo que moldea nuestro sistema nervioso y lo que finalmente se representa en nuestro cuerpo físico. Entonces aquí trabajo, en esta consulta trabajo todo esto. ¿Qué pacientes o qué tipo de personas consultan conmigo? Realmente a través de la terapia neural, que es la terapia que yo hago para modular el sistema nervioso, pues se puede regular todo, ¿cierto? Pero lo que yo más veo es pacientes de dolor, que de hecho tengo una consulta conjunta con mi esposo, que él es anestesiólogo, especialista en dolor, y pues ahí los dos juntamos como la parte muy convencional, que si necesita un procedimiento o algo así, más toda la parte pues como más sistémica, ¿cierto? Que es lo que yo manejo. Temas de estrés, ansiedad, toda la parte como neurológica, obviamente siempre guiados también de la mano con un especialista, ¿cierto? Yo no voy a reemplazar nunca al médico tratante, por ejemplo, en un paciente psiquiátrico, en un paciente con una alteración neurológica, pero sí nos convertimos en un apoyo muy grande. Toda la enfermedad reumatológica, artritis reumatoidea, lupus, todas estas, temas de metabolismo, temas de la digestión, es como más lo que manejo. Y también tenemos una sección de pacientes con cáncer en donde los acompañamos en todo el proceso de quimioterapia, de radio, pues el proceso también si hay de cuidados paliativos, obviamente de la mano pues con oncología, pero es una buena, un buen acompañamiento. También tenemos un servicio de sueroterapia, que eso lo hacemos como para soportar todas estas consultas. Esto es medicina de biorregulación, o sea que es un soporte celular al cuerpo, siempre es guiado por mí o por pues, uno de los médicos que está en Seren. Y la medicina hiperbárica, que es una terapia más física, pero pues que también nos ayuda a disminuir todo lo que es inflamación, postquirúrgicos, dolor, accidentes cerebrovasculares, traumas, todo esto nos funciona muy bien en la cámara hiperbárica, lesiones musculares, lesiones deportivas, entonces es muy chévere. Y ya, me pueden encontrar en Instagram, aparezco como doctora dra.mariacamilaNaos, ahí está pues como toda mi información, en el link está el WhatsApp de mi consultorio y también el Instagram del consultorio que es seren.md, seren con doble N. Bueno. Y ya, también los talleres, claro, que eso es súper importante porque es como lo que me sale del alma, pues todo lo que hago obviamente en mi medicina me encanta y me sale del alma, pero esto es un proyecto muy chévere y es que estoy empezando a hacer los talleres de respiración funcional y de breathwork. Yo recientemente me certifiqué con la Academia Respira y ya empecé a hacer como los talleres y todo, como para compartir ese conocimiento, entonces para que se animen y estén muy pendientes. Ay, no, allá vamos a estar todos, ¿cierto? No, Cami, de verdad que estamos súper agradecidos por todos los conocimientos que nos dejaste en este espacio. Siento que es una información demasiado aportante, o sea, todo, pero hay cosas que uno da por sentado y siento que la respiración uno la da súper por sentado, sí. O sea, uno siempre es, o sea, estoy vivo, estoy respirando, entonces pues y ni se da cuenta, o sea, uno sí. No se da cuenta que respira. Exacto. Y cómo respira, entonces es muy importante. Entonces, toda la información que nos dejó Cami aquí es demasiado valiosa. Vamos con el ritual. Y es que esta velita, Cami, la hacemos aquí y le ponemos toda la intención para que nos acompañe durante todo el espacio para literalmente brillar. Y es una forma de agradecerte por aceptar la invitación y por decirle que sí a tus dones y estárselos entregando, pues no solo en Sublime, sino a todas las personas que tienen contacto contigo y que están mucho mejor. Así que esta velita y también para ti y toda tu familia en todos los procesos que tienen ahora. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Nos vemos en la próxima. Acuérdense que seguimos integrando todos estos conocimientos para cada vez brillar más desde nuestro interior y integrar todas esas formas de vida que tenemos. Que tengan una feliz día, tarde, noche, a la hora que nos escuchen. Chao.